¿Perdí mi memoria? David me preguntó si recordaba quién era mi novio. Señalé a su hermano menor, de pie detrás de él, sonriendo con picardía. David soltó un suspiro de alivio. Pero más tarde, en mi noche de bodas con su hermano, él enloqueció golpeando la puerta. No puedes casarte, abuelo. Por favor, sal. Capítulo 1. Después de que el doctor dijera que había perdido parte de mi memoria, David venía a verme todos los días. El día antes de que me dieran de alta, de repente preguntó Anguilo: ¿recuerdas quién es tu novio? Miré hacia el hombre sentado en la esquina, con una sonrisa juguetona. El hermano menor de David, George. Desde que fui hospitalizado, él venía a visitarme todos los días. Hablaba poco, pero definitivamente coincidía con mi gusto. Mi mejor amiga dijo que antes de mi pérdida de memoria, George me perseguía, así que lo señalé y dije: Anel es mi novio. No sé si fue solo mi imaginación, pero después de que lo dije, David pareció soltar un suspiro de alivio. Sonrió por primera vez en días así. George es tu novio. George resopló, se levantó, hombros anchos, cintura estrecha, y una figura alta y delgada, emparejada con su atractivo aspecto. Era como feromonas andantes. Lo miré fijamente mientras caminaba hacia mí. Ante, recogeré del hospital mañana, novia. Su voz llevaba un tono juguetón, lleno de seducción infinita. Mi rostro se sonrojó inmediatamente, y observé su espalda, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Willow. Me giré y encontré la mirada infeliz de David. Dejé de sonreír y pregunté: ¿por qué sigues aquí? Los ojos de David se oscurecieron un poco. Me comprometo en unos días. Así que no puedo recogerte del hospital mañana. Agité mi mano. Gracias, pero mi novio estará aquí. Capítulo 2. Al día siguiente, George apareció en el hospital justo a tiempo. Tomó mi equipaje y naturalmente sostuvo mi mano. Después de completar los procedimientos de alta, me llevó a su casa. Me dijo que mi habitación era el dormitorio de invitados. Lo vi entrar al dormitorio principal, y no pude evitar preguntar: ¿no dormimos en la misma habitación? George visiblemente se congeló por un momento. Luego dijo, luciendo bastante agraviado: ¿no querías que durmiera en la misma habitación contigo? El doctor dijo que había olvidado muchas cosas, y no podía recordar por qué no quería compartir habitación con él. Pero no tenía el valor para decir abiertamente que quería dormir con él. Así que carraspié: mantengámoslo así por ahora. ¿Podemos hablarlo cuando me recupere? Él estuvo de acuerdo sin dudar, pero esa sonrisa atractiva suya me envió un escalofrío por la espina dorsal. George entró en su habitación y no salió de nuevo. Cuando llegó la hora de la cena, aún no se le veía. No tuve opción más que cocinar. A mitad de camino, sentí una fuerte presencia detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? Instintivamente, di un paso atrás. Su cuerpo fuerte se presionó contra mi espalda, el calor de su cuerpo filtrándose a través de mi ropa delgada. Era tan caliente que solté la espátula en mi mano. Rápidamente me incliné para recogerla, solo para que mi pierna rozara la suya, encajando perfectamente. Antes de que pudiera reaccionar, un par de brazos fuertes me levantó y me movió al otro lado. Al girarme, solo capté un vistazo de la espalda, huyendo de George. Aunque había olvidado muchas cosas, aún tenía algo de sentido común. Al darme cuenta de lo que acababa de pasar, mi rostro y cuello se pusieron completamente rojos. Cuando la comida estuvo lista, lo llamé para cenar. Él no mencionó nada sobre la cocina. En cambio, dijo a mi hermano: se compromete mañana y como mi novia, tienes que ir conmigo. Asentía. Entonces me golpeó. ¿Eso significa que estoy conociendo indirectamente a tu familia? George volvió a su actitud relajada. Ya los has conocido. Solo sé tú misma. Con eso, me sentí tranquilizada. Capítulo 3. En el banquete de compromiso, George me presentó a sus parientes y amigos. Me sentí un poco inquieta, George, porque siento que me miran de forma extraña. George sonrió con picardía. Eres demasiado hermosa. Temen que robes el protagonismo del personaje principal hoy. Me sentí un poco avergonzada. Me había arreglado hoy, no para eclipsar a su futura cuñada,
sino solo para no avergonzarlo. Mientras estaba en el baño, escuché una conversación del cubículo de al lado. No puedo creer que David realmente se case con Anna solo. Espera hasta que Willow recupere su memoria. ¿Quién sabe qué caos causará? ¿Qué podría hacer? David ni siquiera la ama. Si no fuera por su fondo privilegiado, ¿crees que David la habría dejado aferrarse a él durante tantos años? La vi con George antes. ¿Cree que, ya que no puede tener al hermano mayor, irá por el menor? Tisk tisk, incluso con pérdida de memoria. Willow sigue siendo tan coqueta. Vamos. Willow ha sido buena con ustedes también. La conversación exterior se quedó en silencio. Me quedé en el cubículo por mucho tiempo. Cuando salí, vi a George esperando en la puerta. Me miró con una sonrisa juguetona. ¿Estabas esperando que viniera a buscarte? De repente, sentí que mi rostro se calentaba. Ann, sigue soñando. Él sonrió con picardía, mientras tomaba mi mano. Ann, pienso en eso todo el tiempo. Le di un ligero golpe en el dorso de la mano a Ann. George. Los escuché decir que antes de perder mi memoria, me gustaba tu hermano. George rió. En él no tenía ese tipo de encanto. Siempre has sido mía. Sus dedos rozaron mi palma, enviando una sensación de cosquilleo a través de mí. Ensaqué mi mano, como si me hubiera electrocutado, pero él la agarró de nuevo. Vamos a comer algo, asentí. George dijo que antes solía evitar comer dulces para mantener mi figura. Pensé que eso era tonto, así que cuando David trajo a su prometida para saludarnos, ya había comido bastantes postres. George casualmente limpió la esquina de mi boca. Agarré su mano en George. Tu hermano y su prometida están aquí. Él simplemente respondió con un zumbido y sostuvo mi mano. Jugando con ella frente a él en sus dedos largos y delgados, rozaron cada uno de los míos, como si no tuviera intención de hablar. La atmósfera se volvió un poco tensa. Me levanté, alcé mi copa y los felicité por su compromiso. La prometida de David, Anna, miró entre George y yo varias veces antes de reír suavemente y decir, a ustedes dos parecen realmente cercanos. Espero que se comprometan pronto también. Mi mano tembló y solté un par de risas incómodas, tratando de restarle importancia. Pero George, tomándolo en serio, dijo a es pronto. Ya estamos revisando las fechas. David inmediatamente me miró. ¿Es eso cierto, Willow? Me puse rígida. Ese sí. David quería preguntar más, pero George no le dio la oportunidad y lo despachó. Una vez que entramos al auto, George abrochó mi cinturón de seguridad. ¿Qué tal si vamos a dar un paseo? Claro, pero rápidamente me arrepentí. Tan pronto como George salió de la ciudad, comenzó a acelerar. Me aferré a mi cinturón de seguridad por mi vida, sin atreverme a hacer un sonido. Sin embargo, George, ajeno a la situación, pisó el acelerador con más fuerza. Todo mi cuerpo estaba tenso y estaba al borde de las lágrimas. Si lo hubiera sabido, no me habría subido al auto con Ellen. Nos detuvimos en la playa y salí corriendo del auto, casi llorando mientras vomitaba. Cuando mi Geyer vi a George sentado en la playa, agitando una caja de cerveza que había producido de alguna manera, estaba incrédula. ¿Me trajiste en este viaje loco para beber un par de cervezas? Tomó en tragos. Solo pensé que podrías necesitar una bebida hoy. Shape, soy una paciente que acaba de ser dada de alta, aún en medicación, y él sugiere beber. Al segundo siguiente rió, no puedes beber, así que lo haré por ti. La consecuencia de no detenerlo fue que tuve que conducir de regreso a la ciudad, preparándome para las próximas 2 horas. Cuando entramos al ascensor, George extendió su largo brazo y me atrajo por la cintura. Su rostro encantador estaba a centímetros, con el atractivo añadido de la intoxicación. Lo miré, aturdida. George apretó su agarre y se acercó más en vuelo. Soy guapo, asentí. ¿Te gusto? Asentí de nuevo. Entonces, ¿qué tal si dormimos juntos esta noche? Asentí una vez más, Ann solo. Después de asentir, me di cuenta de que había caído en su trampa. Me sonrojé con vergüenza. George, ¿estás realmente borracho o no? Él perezosamente apoyó su cabeza en mi hombro. Intenté empujarlo, pero no se movió. Cuando la puerta del ascensor se abrió, de repente se inclinó
y me levantó en brazos, llevándome directamente al dormitorio principal. Entré en pánico en George. Esa es tu habitación. En solo un segundo, George cambió de dirección. Entonces, iremos a tu habitación. Sin encender las luces, George me puso en la cama y se inclinó sobre mí. Su mano acababa de deslizarse bajo mi camisa cuando la luz de la habitación se encendió de repente. David estaba al pie de la cama, gritando enfadado. ¿Qué están haciendo? George fue el primero en reaccionar. Rápidamente tiró la manta sobre mí con una mano, mientras su otra mano aún estaba dentro de mi camisa. Capítulo 4. A las comisuras de la boca de George se levantaron en una sonrisa profunda. ¿Qué crees que estamos haciendo? David se acercó furioso para apartar a George en Ben afuera conmigo. Antes de soltarse, George me dio un pellizco juguetón. Espérame. George no regresó. Apenas me había dormido cuando recibí una llamada de él. Su voz era débil, mientras me decía que tenía dolor. Solo entonces descubrí que había sido hospitalizado. Después de preguntar por ahí, finalmente supe de mi mejor amiga qué había pasado. Después de que David arrastrara a George, discutieron y terminaron peleando. George no pudo contra David y fue golpeado hasta el hospital. Cuando llegué al hospital, George estaba acostado en la cama, gimiendo. Sus brazos y piernas estaban enyesados, su cabeza envuelta en capas de vendajes, y aún había un moretón persistente en la comisura de su boca. ¿Estaba atónita? ¿Tu hermano realmente hizo todo esto? George dudó en Willow. Él no quería que te tocara. Estaba furiosa incluso si es tu hermano, se entromete demasiado. Los ojos de George se iluminaron con alegría. ¿Eso significa que podemos continuar una vez que mejore? ¿Qué vas a continuar? David empujó la puerta, y cuando vio a George, su rostro se oscureció inmediatamente. ¿Qué problemas estás causando ahora? George se encogió, luciendo como una víctima lamentable. Me paré frente a George, molesta el hermano de George. Lo golpeaste y ahora vienes aquí a amenazarlo también. Créeme, llamaré a la policía. David frunció el ceño. No lo golpeé. Después de que lo llevaras anoche, terminó en el hospital. Sí, no fuiste. Entonces, ¿quién? El rostro de David se oscureció aún más. Willow. Él estaba a punto de hacerte cosas, y tú lo defiendes. ¿Realmente quieres que algo pase entre ustedes dos? Estaba perpleja. Es mi novio. ¿No es normal que algo pase entre nosotros? No is. Ay, Willow, duele. George habló de repente. Inmediatamente pregunté, ¿qué pasa? ¿Dónde duele? George señaló la comisura de su boca. Es hora de aplicar la medicina. Siguiendo sus instrucciones, apliqué cuidadosamente el ungüento en su moretón. Después de que la medicina estuviera puesta, George aún dijo que dolía. Me incliné y soplé suavemente en la comisura de su boca. Estábamos tan cerca que podía ver las pestañas de George temblar, sus ojos llenos de alegría apenas oculta. ¿Aún duele? Prigat. George miró a David y sonrió. Sí, aún duele. Soplaré un poco más. Cuando David se fue, cerró la puerta de la habitación del hospital con tanta fuerza que tembló. Capítulo 5. Durante la estancia de George en el hospital, lo visité todos los días. Ese día llegué un poco tarde debido a algunos recados, y justo cuando alcancé la puerta, escuché voces adentro. Era David. Dijo Willow, eventualmente recuperará su memoria y se dará cuenta de que estás fingiendo tu enfermedad para engañarla. Odia ser mentida, más que nada. George respondió despreocupadamente. Una vez que recupere su memoria, la primera persona a la que no perdonará eres tú. David apretó sus puños. Ella nunca se enamorará de ti. George rió, pero no dijo nada más. Después de que David se fuera, entré en la habitación. Tan pronto como entré, George actuó débil y necesitaba que lo alimentara. Lo encontré divertido, pero no pude obligarme a rechazarlo. Después de que le dieran de alta, George se quitó el yeso, pero se aferraba a la silla de ruedas o encontraba excusas para que lo apoyara siempre que fuera posible. Un día, mientras estaba medio dormido y se levantó para beber agua, me vio parada junto al refrigerador. Le di una mirada juguetona. George lentamente puso el agua de vuelta y descaradamente me atrajo. Anoche, soñé que un maestro vino y me curó. Lo dejé abrazarme sin reaccionar.
George suspiró. Olvídalo. No fingiré más. ¿No he sido lo suficientemente obvio? ¿No sabes cómo me siento? Fingiendo ignorancia, pregunté, ¿qué sentimientos? George de repente rió, su sonrisa enviándome escalofríos por la espina dorsal. Cuando me acostó en la suave cama, su mirada era tan gentil que parecía gotear agua. Willow, ¿está bien esto? Envolví mis brazos alrededor de su cuello y pregunté a Cambion si dijera que no, ¿te detendrías? No, George fue fiel a su palabra, y aunque grité de dolor no se detuvo. Después, me miró como un tonto despistado. Luego no dijo nada. Solo sostuvo mi cuerpo flácido y me ayudó a limpiarme. Medio dormida, lo sentí besándome una y otra vez, susurrando Willow, estoy realmente feliz. Solo me perteneces a mí y me pertenecerás por el resto de tu vida. Después de esa noche, George se volvió particularmente pegajoso. Afuera, nunca soltaba mi mano, y en casa, prácticamente quería colgarme alrededor de su cuello. Me sentí un poco abrumada en George. ¿No crees que está siendo demasiado pegajoso? George jugó con mi cabello, se inclinó y tomó un aliento. ¿Odias que me pegue a ti? No, no lo odio. George rió, acunó mi mentón y me besó. Me sobresalté y presioné mi mano contra su pecho en George. Acabamos de terminar hace una hora. Mordisqueó mi lóbulo de la oreja, murmurando Ana, pasado una hora desde que tuvimos cualquier comunicación profunda. No is as demasiado frecuente. Pensé que cualquier cosa menos de 24 horas al día era demasiado poco. Por favor, deja de hablar. Capítulo 6. Últimamente me he sentido débil por todas sus bromas y duermo cada vez más. And George finalmente se dio cuenta de que las cosas no podían continuar así. Así que comenzó a llevarme a salir con sus amigos. En la entrada del club, George recibió una llamada y tuvo que encargarse de algo. Así que me dijo que lo esperara en la habitación privada. Sé buena. Estaré allí pronto. Cuando estaba a punto de empujar la puerta de la habitación, inesperadamente, escuché mi nombre desde adentro. Willow es solo el juguete desgastado de David, ¿no? George es un tonto por no importarle eso. David tenía mejor gusto. La dejó mientras tenía amnesia. De lo contrario, ¿cuántas veces lo habría engañado después del matrimonio? Pero en serio, la figura de Willow es algo más ansí. George no la hubiera conseguido primero. Definitivamente habría intentado con ella. Eso es suficiente. Ella sigue siendo una mujer con la que David estuvo. Muéstrenle algo de respeto, ¿verdad, David? Después de una larga pausa, la voz de David llegó. Ann, eso depende de cuándo recupere su memoria y vuelva gateando a mí. Apreté mis puños, lista para irrumpir y confrontarlos. Pero alguien me ganó. Apenas capté un vistazo de una sombra entrando corriendo, seguida por sonidos de gritos y súplicas de misericordia. No lejos, vi a guardias de seguridad y personal corriendo, pero los detuve en la puerta. Jane, solo los hermanos entrenando. No los molesten. Afortunadamente, no me dudaron, y todos se fueron. Esperé fuera de la puerta por mucho tiempo, hasta que el ruido se detuvo. La puerta finalmente se abrió, y un furioso George salió, agarró mi mano, y me llevó afuera. Mientras salíamos del club, David vino tras nosotros. Su rostro estaba magullado, y parecía desaliñado. Willow, solo porque perdiste tu memoria, no significa que puedas borrar el hecho de que una vez estuvimos juntos. El rostro de George se oscureció, listo para hacer otro movimiento, pero lo tiré detrás de mí en David. No sé por qué te gustaba antes de perder mi memoria, pero tú tampoco eres bueno. Sabes mejor que nadie si algo realmente pasó entre nosotros. And David se puso rígido por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Deberías preocuparte por ti misma. La familia Lu no te dejará casarte. La boda de George ya está establecida, y la ceremonia es el próximo mes. Me congelé, girándome lentamente hacia George. George apartó la mirada. David se burló. Parece que George no te lo dijo. Entonces, otra vez, ¿quién tomaría en serio a una mujer desvergonzada como tú? Capítulo 7. No sé cómo llegué a casa. George no vino tras de mí para cuando mi mejor amiga Roma me llamó. Ya había estado acostada en la cama por 3 días. Cuando corrió
y vio el estado en el que estaba. Se sorprendió. Dios mío, ¿qué te hiciste? Tocó mi frente y rápidamente retiró su mano por el calor. Estás ardiendo. Te llevo al hospital. Roma, ¿era yo realmente una persona terrible? Antes, ¿por qué todos me tratan de esta manera? Roma acunó mi rostro en cariño. No eras mala en absoluto. Si no les gustas, ese es su problema, no tuyo. Créeme, si alguien realmente te ama, no hay manera de que no noten que estás fingiendo. Estaba confundida. ¿Es eso realmente cierto? Lo es. Ann, siempre supiste cómo cuidarte. No puedes arruinar tu salud por algún idiota. Con Roma insistiendo, fui al hospital con ella. Después de un chequeo, dijeron que era neumonía y tenía que ser admitida. Tal vez fue por la fiebre prolongada, pero pasé la mayoría de los siguientes días dormida. En un estado brumoso, tuve muchos sueños. En los sueños, a menudo, era excluida por ser demasiado bonita. Y durante mis años escolares, siempre había rumores sobre mí. Nunca me molesté en aclararlos, así que con el tiempo, gané una reputación por ser una chica mala que cambiaba de novios cada mes. A medida que crecí, David me persiguió, y pensando que podía ayudar a bloquear algo de atención no deseada, acepté. Pero David no era una buena persona tampoco. Constantemente intentaba engañarme para llevarme a la cama. Cuando me negué y quise romper con él, llegó al punto de manipular mis frenos, causando el accidente automovilístico que llevó a mi pérdida de memoria. Después del accidente no perdió tiempo en difamarme, afirmando que me había aferrado a él. Incluso se apresuró a un compromiso arreglado por su familia. Cuando abrí los ojos de nuevo, me sentí con la mente clara. Roma era la única a mi lado. Mi cariño, finalmente, despertaste. Estabas diciendo tonterías mientras tenías esa fiebre. Estaba preocupada de que me olvidaras a mí también. Di una pequeña sonrisa. Incluso si olvido a todos los demás, no te olvidaría a ti. Roma me miró boquiabierta, sorprendida. Dudó al preguntar, entonces, ¿recuerdas todo? Asentí. Roma se secó una lágrima, y enojada comenzó a relatar lo que había pasado en los últimos días. Dijo que tanto David como George habían venido. David ni siquiera pasó por la puerta antes de que ella lo echara con maldiciones. George, sin embargo, se había colado mientras ella estaba fuera, y ella lo había golpeado para sacarlo por la puerta. Sonreí, mis ojos arrugándose. Gracias a Dios que estabas aquí. Pero, cariño, creo que George parecía bastante molesto. ¿Hay algo que ustedes dos necesiten aclarar? Me quedé en silencio. Antes de mi pérdida de memoria, George me había perseguido también. Incluso después de que me juntara con David, sus miradas hacia mí nunca fueron inocentes. Durante el tiempo que perdí mi memoria, no parecía estar fingiendo nada, pero ahora está a punto de casarse. ¿Qué sentido tiene sacar esto? Roma, me voy del país. Tan de repente, no era realmente repentino. Los planes habían sido hechos antes de que perdiera mi memoria, pero todo había sido retrasado. Capítulo 8. El día que me fui, Roma vino a despedirme. Me abrazó y lloró, diciéndome que me cuidara bien. Suspiré en solo voy a estudiar, volveré. Antes de apagar mi teléfono, recibí un mensaje de Roman George. ¿Te está persiguiendo? No, eliminé el mensaje y apagué mi teléfono. La vida en el extranjero era una rutina de escuela y casa, pero era satisfactoria. Ocasionalmente, cuando estaba demasiado exhausta para seguir adelante, pensaba en los días que pasé con George. Por mucho que odiara admitirlo, esos días fueron los más felices de mi vida. Si calculaba correctamente, la fecha de su boda debería estar cerca. Tomé mi teléfono pensando en enviarle un mensaje a Roma, pero después de escribir y borrar varias veces, elegí quedarme en silencio. Roma debe haberlo sentido también, porque me llamó el día antes de la boda de George. George se casa mañana, Willow. ¿Realmente no vas a intentarlo una última vez? No sabía cómo responder. Lo que George y yo teníamos se había convertido en una broma en nuestros círculos. Si iba a recuperarlo, ¿bajo qué título lo haría? Roma continuó. Vi a George en una fiesta con mi papá no hace mucho. Parecía una persona completamente diferente, mucho más maduro. Si no fuera por su rostro no lo habría reconocido. Solo siento que si ustedes dos dejan esto ir,
se convertirá en su mayo arrepentimiento. Murmuré algo vago y cambié el tema. Esa noche no pude dormir y desplacé sin rumbo por mi teléfono. Por alguna razón, abrí la app de boletos, pero entonces recordé la forma en que George había evitado mis ojos ese día, y fue como si un cubo de agua fría hubiera sido vertido sobre mí. Rápidamente salí de la app. No dormí toda la noche y salí a correr temprano por la mañana. Cuando abrí la puerta, lo vi sentado allí, sorprendido por el ruido. Se levantó inmediatamente, sus ojos llenos de tristeza, mientras me miraba. Fue como si un rayo me hubiera golpeado. ¿Qué estás haciendo aquí? El cabello de George estaba desordenado, y su traje a medida estaba arrugado. No dijo una palabra por mucho tiempo. Solo me miró. Lo primero que dijo fue: no he comido en 2 días. Bajo mi mirada, Genjin entró en mi apartamento y fue directamente al baño. Era como si siempre hubiera vivido aquí. Me paré fuera de la puerta del baño, insegura de qué hacer. Después de mucho tiempo, la voz débil de George llamó desde adentro a un Willow. Tengo mucha hambre. Yo, ¿no podía dejarlo morir de hambre? Así que fui a la cocina y le cociné unos fideos. Para cuando salió, la comida estaba lista. Llevaba mi bata de baño, su cabello húmedo cayendo perezosamente sobre su frente, añadiendo un toque de encanto casual. Sus músculos expuestos al aire eran perfectamente tonificados, invitando pensamientos peligrosos. No dijo nada, solo tomó el tazón y comió. En unos pocos bocados rápidos, había terminado el gran tazón de fideos. Silenciosamente, fui a recoger los platos, pero él agarró mi mano. Willow, realmente te he extrañado. Sus ojos, usualmente llenos de picardía, ahora estaban llenos de tristeza, y sentí que si miraba demasiado tiempo, sería atraída. Miré hacia otro lado fríamente, liberando mi mano. Si estás lleno, entonces, vete. Él se movió torpemente alrededor de la mesa de café, tratando de bloquear mi camino. Willow, sé que me equivoqué. Por favor, solo escucha mi explicación, ¿de acuerdo? Capítulo 9. Aluché un poco, y el agarre de George en mi muñeca se apretó, conteniendo mi temperamento. Di ya, está bien, explica. George levantó su atractivo rostro, un toque de agravio en sus ojos. Mi familia quería que regresara para un matrimonio arreglado, pero me negué. Ese día no esperaba que David estuviera allí. Fue él quien le dijo a mi padre dónde estaba. ¿Recuerda cuando fui a tomar una llamada telefónica? Eso fue mi padre dándome un ultimátum, usando a ti para amenazarme. Originalmente corrí tras de ti, pero David, ese bastardo, me noqueó. Willow, no sabía cómo explicártelo en ese momento, así que no dije nada de inmediato. ¿Puedes, por favor, no estar enojada más? Sabía que la mayoría de las personas en nuestros círculos no podían escapar del destino de matrimonios arreglados, pero nunca pensé que George se convertiría en uno de los peones. Por un momento, no supe qué decir. George se acercó un poco más, y pude oler el familiar aroma de su gel de baño. Willow, no me eches, por favor. De repente me di cuenta de que hoy se suponía que era su día de boda. Sin embargo, aquí estaba. Estaba a punto de preguntar cuando mi teléfono sonó. Era David. Miré a George, y sus labios delgados y hermosos se presionaron fuertemente. Contesté la llamada, y la puse en altavoz. David, sin sentido de cortesía, inmediatamente comenzó a cuestionar. ¿Dónde estás escondiendo a George? Willow, incluso si te gusta, no importa. Es un hijo de la familia Lu. A menos que deje la familia para siempre, nunca podrá casarse contigo. La familia Lu no necesita una mujer que sea tanto impura como sin ningún fondo. Rein David, has mentido tanto que incluso has empezado a creértelo. ¿Debería anunciar al mundo lo que hiciste mientras me perseguías? Hubo silencio al otro lado. Entonces vi que había colgado el teléfono. Puse el teléfono a un lado y miré a George. Los ojos de George estaban abiertos en shock, y después de un momento, bajó la cabeza con decepción. Recuerdas todo ahora, ¿no? No, Lone. George dejó su actitud juguetona habitual, desplomándose con derrota. Supongo que no debería molestarte más. Fue a cambiarse de nuevo a su ropa sucia. Mientras salía, seguía mirando hacia atrás cada pocos pasos. George, lo llamé, se giró
apenas capaz de ocultar la esperanza en sus ojos. Señale la basura cerca de la puerta. Saca la basura por mí. ¿Quieres? Sus ojos, una vez expresivos, inmediatamente se opacaron. Después de que se fue, recibí una llamada de Roma. George fue a tu lugar. Si en Roma Yadeo sabía que no estaba equivocada. George huyó de su boda, y su padre está furioso, prácticamente lo está persiguiendo. No está aquí más. ¿Qué? De ninguna manera. ¿A dónde más podría ir? Me suplicó tu dirección, prácticamente obligándome a dársela. La voz de Roma se desvaneció y rápidamente cambió el tema. Me disculparé contigo adecuadamente cuando regreses. Di una sonrisa a medias, así que me vendiste, ¿eh? Roma de repente se puso seria. Solo pienso que George es perfecto para ti. Eras como una persona completamente diferente cuando estabas con él. Confía en mí, cariño. Él es tu destinado. No sé si él es mi destinado, pero no pasó mucho tiempo antes de que viera a George de nuevo. Se había convertido en mi vecino. Capítulo 10. Al principio, ignoré a George tanto como pude, pero George no parecía notar mi actitud. Cada mañana, estaría esperando en mi puerta cuando salía, sosteniendo mi desayuno chino favorito. Por las noches, estaría sentado en la escalera, esperando que regresara a casa. Si no había tomado el desayuno por la mañana, cuando lo veía, por la noche, tendría tanto el desayuno como la cena. Con él al principio, podía ignorarlo. Pero con el tiempo, los otros estudiantes en el edificio de apartamentos comenzaron a notar. Todos sabían de mi conexión con George, y le decía a cualquiera que preguntara que estábamos en una pelea y que estaba tratando de ganar mi perdón. A veces, amigos que estaban más cerca de mí hablaban en su nombre. Para evitar oír sobre él constantemente, no tuve opción más que aceptar las comidas que preparaba para mí cada día. Pero George empujó su suerte más allá, colando pequeñas notas en las bolsas. Sus dibujos eran terribles. Las figuras de palitos eran ridículamente feas, y las flores estaban todas torcidas y desproporcionadas. Cuando se lo mencioné a Roma, estalló en risas. George es tan malo dibujando. Nunca lo habría adivinado. Yo también reí. Roma dijo, lo has probado lo suficiente por ahora. Si esperas más, alguien más podría arrebatártelo, y entonces te arrepentirás. Celosa. En estos días, había reunido mucha información, y era justo como George había dicho, había sido amenazado. No era como si estuviera completamente libre de culpa, pero tampoco era enteramente su culpa. Pensé en ello toda la noche, y decidí perdonarlo al día siguiente. Pero esa mañana esperé mucho tiempo, y George no apareció. Un estudiante del apartamento de enfrente me dijo que George se había ido en medio de la noche. Sentí un escalofrío recorrerme. Dijo a dónde iba. Se fue con una mujer. Dijo que volvía a preparar su boda. Capítulo 11. Mi vida volvió a su calma habitual, pero en esa calma sentía como si algo faltara. Cada vez que pasaba por la escalera, instintivamente miraba al apartamento donde George había vivido, pero el atractivo noble no se veía por ninguna parte. Quería enviarle un mensaje a Roma, pero tenía miedo de oír noticias de su boda. Y así pasaron 2 semanas. El área alrededor del apartamento se había vuelto insegura, con varios incidentes de acoso. Las mujeres viviendo cerca a menudo caminaban a casa en grupos, dejando no oportunidad para que los criminales atacaran. Ese día me retrasé por algo, y para cuando alcancé el punto de encuentro, todos ya se habían ido. En la calle oscura, me apresuré hacia el apartamento. Mientras caminaba, escuché pasos detrás de mí, siguiéndome de cerca. En ese momento 1000 maneras de morir pasaron por mi mente. Me obligué a mantenerme calmada, alcanzando el spray de pimienta en mi bolso. Cuando alguien me tocó el hombro, rápidamente me giré para rociar a la persona detrás de mí, pero fui un paso demasiado tarde. La persona estaba preparada y fallé. Mientras me arrastraban hacia un callejón oscuro, pensé que si sobrevivía a esto, haría lo que fuera para estar con George. Tal vez alguien escuchó mis pensamientos porque alguien llegó. El atacante fue arrastrado más profundo al callejón, y fui envuelta en un abrazo cálido y fuerte. Una voz familiar susurró en mi oído: «Está bien, no tengas miedo, ya pasó».
Cuando escuché de cerca me di cuenta de que la voz temblaba incontrolablemente. Me tomó un momento mirar hacia arriba, pero una vez que confirmé que era George, me lancé a sus brazos, sollozando. George me llevó a casa, me aferré él, negándome a soltar, temerosa de que si lo hacía, desaparecería de nuevo. George, medio divertido y medio exasperado, dijo: no voy a ninguna parte. Incluso si me echas, no me iré. Pero necesito limpiarme. ¿Quieres unirte? Asentí instintivamente. George me llevó al baño, pero salió corriendo en el último minuto. Después de que ambos nos hubiéramos lavado, me acosté en la cama, y George se acostó a mi lado. Su voz aún llena de miedo. Solo estuve ausente por 2 semanas. Y así es como te cuidas. Sus palabras hicieron que el recuerdo de la noche regresara, y temblé de miedo. Intenté contenerlo, pero no pude evitar preguntar: ¿es esta la forma en que persigues a alguien? Después de solo unos días, corriste de vuelta a preparar una boda. ¿Fue divertido jugar conmigo? George pareció confundido. ¿Qué boda? Repetí lo que el estudiante me había dicho. La expresión de George era difícil de describir. Esa mujer era mi mamá. Vino a llevarme de vuelta para la boda de David. George sacudió la cabeza con un suspiro divertido. Ana está embarazada, así que adelantaron la boda. No, Lois. Sacudí la cabeza. Roma no me había mencionado nada. Los ojos de George se entrecerraron como si hubiera descubierto algo, y me miró con una sonrisa pícara. ¿Estás celosa? Yo, no. Entonces, está bien si vuelvo y acepto el matrimonio arreglado de mi familia. Lo pellizqué fuerte en la cintura. No te atreverías. George jadeó, sus largos brazos serpenteando alrededor de mi cintura, mientras sus labios cálidos comenzaron a recorrer mi piel. Willow, te extrañé tanto. Sus dedos ásperos trazaron mi cintura, enviando escalofríos a través de mi anle. Respondí con cautela. Su respiración se entrecortó, y a cambio, su toque se volvió aún más ardiente. Tal vez había pasado demasiado tiempo desde que estuvimos juntos por última vez, pero George no tenía sentido de restricción, y siguió toda la noche. Después hablamos, y George sugirió que regresara a casa con el perro Mineg. Me gustas, pero me amo más a mí misma. No renunciaré a mis metas por nada. Era como si George no hubiera oído la segunda mitad de mi oración, y repetidamente preguntó: ¿dijiste que te gustó? Dijo Willow. ¿Qué le gustó? Bien. Luego siguió molestándome para repetir las palabras. Me negué, así que continuó bromeando conmigo. Cuando finalmente me dormí, exhausta, escuché a George susurrar en mi oído: Willow, te amo. El día que envié a George al aeropuerto, se aferró a mí exigiendo un beso. Cubrí mis labios hinchados, negándome a dejarlo cerca. George inclinó cerca, susurrando en mi oído: está bien, te gradúas en 1 año. Cuando regreses, nos casaremos. Al mencionar el matrimonio, sus ojos brillaron con un destello pícara, el mismo que tenía cuando me dijo que había aprendido un nuevo truco. Sonrojada, lo espanté, pero una vez que realmente se fue, sentí como si algo faltara en mi corazón. Capítulo 12. 1 año después, regresé después de completar mis estudios. El asistente de George vino a recogerme en el aeropuerto. Cuando pregunté por George, el asistente fue breve. El señor Lu acaba de tomar el control del grupo Lu. Ha estado increíblemente ocupado últimamente. Estaba sorprendida. ¿Tomó el control del grupo Lu? El asistente dijo: puedes preguntarle al señor Lu sobre los detalles. No pude obtener mucha información del asistente, pero estaba curiosa, así que decidí preguntar a Roman. Sin embargo, Roma estaba ocupada con algo, y no había respondido a mis mensajes. El asistente me llevó al lugar de George, que aún era el mismo que antes. Dejé mi equipaje en la habitación de invitados. Me refresqué y le envié un mensaje a George, diciéndole que iba a dormir una siesta para quitarme el jet lag. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando desperté, sentí un cuerpo cálido envuelto alrededor de mí. Me abrí los ojos para ver el rostro sonriente de George. ¿Dormiste bien? Me estiré perezosamente en sus brazos. ¿Cuándo regresaste? Ahora que estás despierta, es mi turno. Sorprendida, rápidamente agarré sus manos errantes. George, aún es de día. No me importa. No. ¿Estás ocupado?
La voz de George era roncan. Un par de horas no harán diferencia. Yo, 3 horas después, exhausta y acurrucada en sus brazos, murmurá, dijiste 2 horas. George rió claramente de buen humor. La próxima vez te dejaré exceder el límite de tiempo. Esa noche, George me llamó para levantarme para cenar. Comí 2 tazones llenos de arroz antes de finalmente tener la energía para preguntar sobre su compañía. Explicó que David había perdido 3 proyectos mayores, dejando a los accionistas decepcionados. Alrededor del mismo tiempo, George aseguró varios grandes acuerdos, ascendiendo a la cima, y eventualmente tomando el puesto. Lo miré fijamente en George. Dime honestamente, ¿hiciste algo con David? George no confirmó ni negó. ¿Me tienes miedo? No. Deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. Eres más inteligente que él. George me dio una mirada de reojo. Siempre he sido más inteligente que él. Sentí como si hubiera un significado más profundo detrás de sus palabras, pero no pude descifrar qué era. Capítulo 13. George sugirió llevarme a conocer a su familia. Estaba nerviosa. ¿Qué si no están de acuerdo? George parecía relajado. No te preocupes. No olvides que eres la hija de la familia Lee, la única heredera del grupo Lee. Me sonrojé ante. He ocultado esto por tanto tiempo. ¿No estás molesto? Mis padres habían estado preocupados de que conociera a alguien con malas intenciones, así que me hicieron mantener mi fondo familiar en secreto. Por seguridad, incluso me dieron una identidad simple y ordinaria. Por eso, incluso David no había conocido mi verdadera identidad. George bromeó a medias. Es bueno que nadie supiera quién eras realmente. De lo contrario, no habría tenido una oportunidad. No eres tan malo, tú mismo. George, aún bromeando, se inclinó. ¿Qué parte quieres decir? Yo, en la antigua mansión de la familia Lu, George sostuvo mi mano mientras entrábamos, solo para encontrarnos con David y Anna. La frente de David se frunció profundamente. George, ¿realmente la trajiste aquí? Anna me miró de arriba abajo con desdén. Así es, George. Eres el heredero de la compañía ahora. Nuestros padres no permitirán que una mujer sin poder ni estatus se case en la familia. La voz de George era calmada pero firme. He asegurado mi posición sin depender de una mujer. Había un significado más profundo en sus palabras, seguro suficiente. El rostro de David palideció de ira en esto. No ha terminado aún. Solo es. George lo ignoró, llevándome adentro. En la mesa de la cena, los padres de George no fueron exactamente cálidos hacia mí después de la comida. El padre de George lo llamó al estudio para una conversación. Cuando salió, la actitud de su padre había cambiado completamente. Calurosamente preguntó cómo habían ido mis estudios en el extranjero. Respondí todas sus preguntas. Después de un poco de conversación, sacó nuestro matrimonio, preguntando si podían venir mañana para proponer formalmente. David no podía creerlo, papá. ¿No dijiste que no había manera de que la dejaras entrar en la familia? ¿Cómo te atreves a hablar así? Este no es tu lugar para hablar. David, no dispuesto a retroceder, estaba a punto de decir más, cuando George calmadamente declaró: ya he hablado con el señor Lian, está más que feliz de encomendar su hija a mí. David, Sr. Lee. Hija, ¿quieres decir el grupo Lee, la compañía líder en nuestra ciudad? George, así es. David me miró, luego a George, demasiado shocked para hablar. Esa noche, después de que nos fuéramos, salió la noticia de que Anna había tenido un aborto espontáneo. George me dijo que después de que nos fuéramos, David y Anna habían peleado. En un momento de frustración, David admitió que si Anna no hubiera estado embarazada, no se habría casado con ella. Se habría casado conmigo en cambio. Enfurecida, Anna confesó que el niño no era suyo. David la golpeó, y así fue como perdió al bebé. Suspiré, pero no pude obligarme a sentir simpatía. Después de todo, fue la elección de David. Lo que no esperaba era que David aún viniera a buscarme. Me detuvo fuera de mi compañía, sosteniendo un gran ramo de rosas. Felizmente me las ofreció. Anguilo. Feliz cumpleaños. No lost home. A lo largo de nuestro tiempo juntos, David nunca me había dado un regalo, ni siquiera para mi cumpleaños. Incluso cuando me perseguía, nunca gastó un centavo en mi aparte de citas básicas. Pero ahora,
después de aprender sobre mi verdadera identidad, de repente cambió y me trajo flores. Cuando vio que no las tomaba, las tiró casualmente a un lado. Ansi, ¿no te gustan las rosas? Está bien. Puedo llevarte a elegir algo más. David, soy tu cuñada. El rostro de David se puso rígido, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Estás tratando de decir que ya estoy casado? Está bien. Ya he redactado los papeles de divorcio. Además, tú y George no están casados aún, ¿verdad? Alcé mi mano izquierda, mostrándole mi anillo de boda San. De hecho, nos casamos esta mañana. La boca de David se abrió. Sé cómo es eso posible. Sonreía y mi esposo viene a recogerme. Adiós. David bloqueó mi camino de nuevo en Willow. Recuerdas todo ahora, ¿verdad? Así que debes recordar que una vez estuvimos juntos. ¿Cómo puedes estar con mi hermano después de estar conmigo? Porque lo amo, dije suavemente. Sin esperar a ver su reacción, caminé directamente hacia George. Capítulo 14. En George, preocupado de que David pudiera causar problemas, decidió celebrar la boda lo antes posible. En la boda, David se sentó en la audiencia con un rostro como ceniza. A su alrededor, había susurros y dedos apuntando. Mira, ese es David. Escuché que miró por encima del hombro a la heredera de la familia Lee y la dejó cuando perdió su memoria. Tisk, tisk. ¿Quién lo habría pensado? Parece decente, pero hace cosas tan despreciables. También escuché que se está divorciando. Pero la familia Meng no es fácil de tratar. Tienen suciedad sobre él y su vida va a ser dura de ahora en adelante. Tengo que decir que la pareja de hoy se ve impresionante. ¿La novia tiene hermanas? Ni lo pienses. La novia es la única hija de la familia Lian. George dio en el clavo esta vez. Después de la boda, George dejó a los invitados atrás y me llevó de vuelta a nuestra nueva casa. Tan pronto como entramos, me pin contra la puerta. Sonrojada, intenté empujarlo. ¿Y si notan que faltamos? Deberías preocuparte por mí, esposa. No te he visto en 3 días. Su mano se deslizó bajo mi vestido de novia. Estabas demasiado impresionante hoy. Desde el momento en que te vi, quise hacer esto. Eres un pícaro. Esta noche te mostraré que es realmente un pícaro. Con un ligero tirón de sus delgados dedos, mi vestido de novia cayó al suelo, y su cuerpo calentado se presionó contra el mío. Al mismo tiempo, hubo un golpe en la puerta. Afuera, la voz de David resonó, frenética: no puedes casarte, Willow, sal. Mordí mi labio, susurrando a George: vayamos al dormitorio. Este lugar es perfecto. Los golpes se hicieron más fuertes, como si David estuviera a punto de derribar la puerta. David gritó: estuviste conmigo primero. ¿Cómo puedes casarte con él? Willow, sal, por favor. Adentro, mordí tan fuerte que mis labios comenzaron a sangrar. No fue hasta que David fue arrastrado que George finalmente llevó mi cuerpo flácido al dormitorio. Esposa, la noche es larga. Mejor disfrútala. Capítulo 15. Cuando los padres de la familia Lu se enteraron de la interrupción de David en la boda, el padre de George, furioso, lo envió a África. Anna no solo no se divorció de él, sino que también lo siguió allí. 2 años después, di a luz a un par de gemelos, y luego regresé a tomar el control del negocio familiar. George, demasiado preocupado por los niños, los llevó a la oficina y se convirtió en un papá a tiempo completo. Durante las reuniones, George me videollamaría, sosteniendo un bebé en cada brazo. Esposa, los niños te extrañan. Sonreí. Vendré a casa temprano esta noche. Pero cuando llegué a casa, no había nadie allí, excepto George. Viendo la sonrisa triunfante en su rostro, enojada le tiré una almohada a George. Me engañaste de nuevo. George me atrajo a sus brazos, inhalando profundamente. Esposa, ha pasado tanto tiempo, desde que hemos tenido tiempo solo para nosotros dos. Desde que nacieron los niños, mi mente había estado enfocada en ellos, y con tomar la compañía, había descuidado a George, así que no pude obligarme a rechazarlo. La consecuencia de consentirlo fue que, el mes siguiente, la prueba mostró 2 líneas. Estaba al borde de las lágrimas en George. ¿Estás tratando de matarme? No te preocupes, cariño.
Iré a hacerme una vasectomía mañana. Claro,